Buenas tardes, presidente. Muy buenas tardes. No le voy a empezar preguntando por el no caso de Isabel Díaz Ayuso, eso lo dejo para más tarde, porque no voy a ser como la derecha mediática tontita de este país que sigue la corriente a los fakers de la izquierda. Voy a empezar por un tema de hoy mismo, la amnistía. Si usted es presidente del Gobierno, ¿derogará la ley de amnistía? Sí, sin duda, aunque espero que la ley de amnistía la dejen sin efecto los tribunales, porque estamos convencidos de que esa ley es inconstitucional y va en contra de los tratados de la Unión, y donde el Estado de Derecho es fundamental para los países miembros, ¿no? Por tanto, yo espero que actúe la Administración de Justicia española y europea y que no llegue al siguiente gobierno. Pero en todo caso, como no sabemos cuándo puede haber un siguiente gobierno, sí le digo que yo derogaré la ley de amnistía, porque... ¿Será su primera medida como presidente del Gobierno? Bueno, dentro de los 100 primeros días de gobierno estará reponer la igualdad ante la ley de todos los españoles. Entonces va a tener que derogar 30, 50 o la verdad 80 leyes. La verdad es que esta legislatura ha sido, desde el punto de vista jurídico, un disparate, ¿no? Se ha improvisado, se han sacado leyes sin los informes preceptivos, el Consejo de Estado prácticamente no se ha contado con él, nos han pedido informes en muchos casos al Consejo General del Poder Judicial. Cuando se piden informes y son negativos, se aprueba igual la ley, se modifican leyes orgánicas con proposiciones de ley, en definitiva se declaran inconstitucionales los estados de alarma y después se celebran y se hace un aniversario para celebrar un decreto ley inconstitucional. Bueno, en fin, la verdad... Usted está describiendo una autocracia. Yo no, estoy describiendo la realidad, y es que la realidad de nuestro país, pues... ¿Es España una autocracia o se acerca, o el señor Sánchez nos lleva camino a una autocracia? En resumidas cuentas, ¿el señor Sánchez es un autócrata o un aprendiz tirando a maestro de autócrata? El señor Sánchez se ha apoderado de su partido. El Partido Socialista Obrero Español ha desaparecido tal como lo conocíamos, ha mutado al Partido Sanchista. El señor Sánchez ha destruido a su partido en el ámbito territorial, prácticamente le quedan 2 comunidades autónomas y media y 2 comunidades desde el punto de vista poblacional bien pequeñas como Castilla-La Mancha, la mitad de Navarra, y digo la mitad porque la comparte con Bildu, y Asturias. Y el señor Sánchez, por tanto, considera que España es un lugar donde sus aspiraciones de mandar y de ejecutar lo que él considera oportuno, pues lo ha convertido en un escenario, ¿no? Y para eso no tiene ningún inconveniente en desacreditar el Poder Judicial, en decirle a sus portavoces ante una decisión judicial que los jueces que la dictan son fachas con toga, a saltarse su propia palabra, su propio compromiso, como es la ley de amnistía, a enmendar su propio texto de amnistía y tragar por todo lo que le han pedido los independentistas, y a consagrar que en España pues hay muchas personas que están en las cárceles por incumplir las leyes, en algunos casos con delitos menos graves de las personas que va a amnistiar. Por consiguiente, el señor Sánchez es una excentricidad política y algo atípico en la historia democrática de nuestro país. ¿Es un demócrata el señor Sánchez? Señor Sánchez, desde el punto de vista de urnas y de votos, sí lo es. Desde el punto de vista de cómo lleva la organización que preside, pues es evidente que hay miedo, porque Sánchez ha destruido todo aquello que se ha encontrado en el camino y que se ha opuesto a sus planteamientos. Un presidente que en 5 años lleva 50 ministros, es evidente que... Lleva 50. ¿Perdón? Lleva 50, no os había contado. 50. No sé si son 45 o 50, lo podemos ver. No tiene tantos que, en fin... Lo podemos ver después, pero lo cierto verdad es que Sánchez es implacable y es sumiso a la vez. Es implacable con los que dependen de él y es sumiso con aquellos de los que él depende, que en este caso pues es el independentismo. Si usted es presidente del Gobierno, hablando del número de ministerios,
¿A cuánto lo reducirá? Y le hice esa misma pregunta antes de las anteriores elecciones, pero han pasado 8 meses y se la vuelvo a hacer porque estamos en una eventualidad en la que cada vez es más probable que la legislatura no se agote y a lo mejor podemos tener elecciones en un año y medio como máximo. Yo no veo el horizonte temporal electoral más allá de ese año y medio. ¿Qué haría usted si es presidente? Pues comprenderá usted que yo no soy el señor Sánchez y por lo tanto no cambio de opinión en unos meses. Sigo pensando que con 13, 14 ministerios en nuestro país puede funcionar. El país más descentralizado de la Unión Europea no necesita 22 ministerios, ¿no? Ha habido gobiernos como el de Rajoy que ha funcionado con 13, 14 y me parece absolutamente razonable que ese sea el número, ¿no? Pero es verdad que lo dije en la sesión de investidura. Le dije, pero usted, cuando le defienden los independentistas, no me llame. Los independentistas le han fallado, y le han fallado porque se ha hecho una legislatura que probablemente ni siquiera podamos considerar que la legislatura ha empezado, y sin embargo, cuando acaben las elecciones habrá transcurrido un año de legislatura. Pero desde el punto de vista de los hechos, esta legislatura del primer año de Sánchez, dado que ya está bloqueada en este momento, no habrá leyes, no habrá presupuesto, no habrá ninguna decisión trascendente para los ciudadanos, digo que en esta primera legislatura ha tenido por objeto la ley de amnistía, nada más. Su objetivo ha sido la ley de amnistía. Y los independentistas, en este caso Esquerra Republicana, ha decidido poner la ley de amnistía en el alero por su competencia interna con Junts y con el señor Puigdemont, y se van a celebrar las elecciones catalanas antes de que se apruebe la ley de amnistía, ¿no? Por lo tanto, quizás ni siquiera eso, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que la mayor inestabilidad política que ha vivido España en toda su historia democrática la tiene con el señor Sánchez de presidente. Y esta segunda legislatura que ha empezado también acredita que le da igual el resultado electoral. Su objetivo es el presidente del gobierno con independencia del resultado. Él compró la investidura a través de la ley de amnistía y hoy ha comprado más tiempo de presidente aprobando la ley de amnistía. Y ahora, pues no sabemos si estamos ante el inicio del final de la legislatura de Sánchez con las elecciones catalanas. Digo que no sabemos, porque no sabemos cuál es el resultado, y lo que sí sabemos es que después de ese resultado habrá efectos en la política española. Si Junts se da cuenta que ha sido utilizado para que Sánchez sea presidente y que gobierna en Cataluña el PSC con Esquerra, se preguntará para qué ha valido toda esta investidura y esta legislatura de Sánchez. Y todo parece indicar que el PSC, Esquerra y el PSC tienen un pacto de gobierno posterior a las elecciones catalanas. Elecciones catalanas, estamos hablando de prácticamente 2 meses, algo menos de 2 meses ya, y el Partido Popular tiene un presidente en Cataluña, Alejandro Fernández. ¿Va a ser el candidato? Porque en las últimas horas y en los últimos meses se hablaba de que lo iban a decapitar. ¿Lo van a decapitar o va a ser el candidato el señor Fernández? Y nosotros somos un partido democrático y como partido democrático tenemos órganos que toman decisiones, ¿no? Es verdad que hace 24 horas no sabíamos, nadie sabía que iba a haber elecciones en Cataluña. Es verdad que estamos recién salidos de las elecciones gallegas, estamos en plenas elecciones vascas y ahora ya se atisba para las siguientes semanas otras elecciones catalanas y en las siguientes, es así que estaban convocadas, unas elecciones europeas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con mucha más urgencia? ¿Habíamos empezado a hablar con Ciudadanos? La respuesta es que sí. Queremos reunir todo el centro constitucionalista en el conjunto de España y muy especialmente en Cataluña, y lo que hemos hecho desde ayer con la convocatoria de elecciones anticipadas es activar las conversaciones con Ciudadanos y vamos a ver si somos capaces. Que no existe. Bueno, existe formalmente, tiene unos diputados en el Parlamento de Cataluña, tiene algún europarlamentario
pero tiene, por qué no decirlo, pues una historia muy corta, pero una historia en sus primeros años de éxito, y votantes que en este momento han migrado al Partido Popular, pero nos gustaría reforzar la opción constitucionalista en Cataluña. Para eso vamos a activar, ya lo hemos hecho, pero vamos a ver si lo concluimos en las próximas semanas, pues cómo podemos incluir a Ciudadanos en nuestro proyecto, y a partir de ahí pues nos pronunciaremos sobre el candidato a la Generalitat por parte del Partido Popular de Cataluña. Pero si estamos hablando con un partido político, me parece que lo razonable es ver cómo finalizan las conversaciones y después pues que ellos sean también conocedores de nuestra propuesta de candidato a la Generalitat. Alejandro Fernández es un excelente parlamentario, probablemente sea uno de los, no sé si el mejor, o de los dos mejores parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, y por tanto es un activo del Partido mejor, Popular. Eso lo digo yo. Bueno, pues me alegro que usted lo sitúe de número formidable orador. ¿Y qué va a hacer con él? Digo, pues el presidente. Será lo lógico en todas las comunidades autónomas, en todas. El presidente del partido es el número uno de la lista, al menos de la lista en la provincia más poblada. ¿Lo será el señor Fernández o hay que esperar a que terminen las reuniones con Ciudadanos? Si yo le digo, partido. Si yo le acabo de decir que estamos hablando con Ciudadanos, veníamos hablando ya, no se lo voy a ocultar, pero ahora lo que estamos haciendo es, bueno, ultimando ya, porque tenemos días, no tenemos semanas, tenemos días. Y yo le contesto a usted que el candidato es este o el otro, pues no creo yo que sea lo más correcto. En segundo lugar, aunque no estuviésemos hablando con Ciudadanos, yo no se lo diría, y no se lo diría por una razón. Porque a mí no me gusta que desde este despacho se decida el candidato en Galicia, el candidato en Asturias, el candidato en la Generalitat de Cataluña. No, nosotros no actuamos así. Estamos hablando con Ciudadanos, estamos hablando con los compañeros de Cataluña, reuniremos esa información y posteriormente se convocará el Comité Electoral de Cataluña y el Comité Electoral Nacional. Es verdad que es una competencia del partido a nivel nacional designar candidatos a las comunidades autónomas. Esto es lo que le puedo decir. Lo demás me parece que sería extralimitarme en este momento. Pero digo, ¿sería lo más normal que fuera el señor Fernández o no sería lo más normal? ¿Sería razonable que fuese el señor Fernández? Sí, pero todo el mundo sabe que tenemos un Congreso absolutamente excedido en Cataluña. Es decir, tenemos un presidente que ha finalizado su mandato hace mucho tiempo. No ha habido otro Congreso, no por responsabilidad de él, sino porque el calendario de elecciones que hemos tenido en nuestro país en el último año, yo creo que las ha habido todas. Ha habido elecciones autonómicas, ha habido elecciones municipales, ha habido elecciones generales, ha habido elecciones gallegas, hace unos meses había habido elecciones andaluzas, ahora estamos en elecciones vascas. Sorprendentemente convocan las catalanas y ya tenemos que celebrar. Estas sí que estaban convocadas las europeas. Comprenderá usted que desde el punto de vista orgánico es un poco complejo ordenar en menos de 2 años todo el Partido Popular. Pero es cierto que tenemos todo el partido al día, salvo Cataluña. Eso es absolutamente cierto. Por eso la cautela para contestarle. Nosotros no acabamos, si mañana hubiese elecciones en Asturias, oiga, es que hace 6 meses que hemos nombrado el presidente del partido en Asturias. Si las hubiese en cualquier otra comunidad, sería muy sencillo. Es cierto que la única comunidad autónoma que no tiene congreso celebrado y por lo tanto lo tiene excedido es Cataluña. Si además le une usted una coalición, un acuerdo con Ciudadanos para que se integre en el Partido Popular, dejo sin efecto a la coalición, pues es evidente que estamos ante un supuesto un poco más complejo. Si de usted depende, o del Partido Popular depende, que gobierne, por ejemplo, el señor Illa, frente a la opción de RC o a la opción de Junts o a la opción de Junts más RC, ¿usted le daría su voto al señor Illa? Mire, nosotros le hemos dado al PSC la alcaldía de Barcelona. Todavía hoy no me ha llamado ningún responsable del PSC ni del Partido Socialista. Para dar las gracias, ¿no? No. Por tanto, he tomado buena nota. Me parece muy bien. He tomado buena nota. Por tanto, nosotros no vamos a regalar la Generalitat a nadie. Nosotros le vamos a decir a los catalanes que hay una forma distinta de gobernar y que hay 2 posibilidades.
la posibilidad de que gobiernen los secesionistas con mayor o menor intensidad, con mayor o menor ritmo de trabajo, o la posibilidad de que gobiernen los constitucionalistas, no hay más. Y dentro de los secesionistas meto al Partido Socialista de Cataluña. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista de Cataluña tiene más acuerdos con Esquerra y con Junts de los que tiene Esquerra y Junts. Por tanto, está gobernando en todas las instituciones con los independentistas. Y en segundo lugar lo meto porque, por lo que hemos visto, el Partido Socialista de Cataluña está a favor de la amnistía, por tanto, está a favor de que no se aplique la Constitución en Cataluña, y después de los antecedentes que hemos observado de darle nada más y nada menos que la alcaldía de la segunda ciudad de España, que es Barcelona, yo no he recibido ni un solo comentario, ni un solo contacto del Partido Socialista de Cataluña. Comprenderá que andar regalando comunidades autónomas tan importantes como Cataluña, pues no se regalan por teléfono, ni se regalan tampoco simplemente en base a la buena fe. Nosotros no vamos a abandonar nuestros principios. Nosotros no queremos que Cataluña esté en manos de los independentistas, pero lo que tampoco queremos es ocultarle a la gente que el Partido Socialista de Cataluña tiene pactado con Esquerra Republicana el gobierno de Cataluña, que está gobernando con Esquerra en ayuntamientos, en diputaciones, y donde no gobierna con Esquerra lo está haciendo con Junts. Por consiguiente, al final, o constitucionalistas, Partido Popular de Cataluña, o secesionistas, soberanistas o nacionalistas, como usted quiera. Pero dentro de los nacionalistas, yo meto al Partido Socialista de Cataluña, porque lo que hace, lo que dice y sobre todo su trayectoria política es que él prefiere gobernar con un partido nacionalista, con un partido secesionista, que con un partido como el Partido Popular. Nosotros no estamos en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de haber hecho alcalde al señor Collboni del PSC. ¿Siguen hablando con Junts? No, nosotros, yo creo que lo hemos dicho muy claramente y lo hemos dicho muchas veces, nosotros dijimos que íbamos a hablar con todos los partidos políticos, salvo con Bildu. Posteriormente Esquerra dijo que no quería hablar con nosotros, ningún problema. El Bloque Nacionalista Galego ha dicho que no quería hablar con nosotros, ningún problema. Y observamos una rueda de prensa que da el expresidente Puigdemont, donde desde su refugio europeo, Bruselas, pues, ¿no? Y dice aquello de que nuestro objetivo y nuestro requisito para la investidura es la amnistía. Bueno, a partir de ahí, pues ya no proseguimos. Teníamos previsto hablar con Junts, pero en el Congreso de los Diputados ya no fue, bueno, dijimos, oiga, no es posible. Antes de todo eso, efectivamente, Junts se puso en contacto con nosotros y se mantuvo de forma directa o indirecta conversaciones informales con Junts, donde lo que se nos planteó, eso hay que reconocerlo. Más bien directas, señor Feijóo. Bien, si usted... ¿Cuándo va a reconocer que el interlocutor fue Esteban González Pons? Es que no pasa nada, digo... Si no pasa nada, por supuesto, pero yo no voy a reconocer una interlocución de una negociación porque nosotros nunca hemos negociado con Junts. No, pero hablar sí, y además usted tenía la obligación de hablar. Sí, hablar. Yo eso nunca lo he discutido, pero... ¿Ni yo? Sí, yo nunca he dicho... es que no reconozca que fue el señor González Pons el que habló con ellos. Mire, que yo sepa, ha habido algún compañero que ha hablado con distintos interlocutores de Junts, jamás negociado. No, si yo no digo que negocie, yo sé que fue a escuchar, y sé que cuando plantearon, a mí me lo ha contado la gente de Junts, cuando le plantearon sus exigencias, ustedes dijeron que no, pero hubo otras reuniones a las cuales asistió el señor González Pons para hablar. Yo no estoy diciendo de negociar, porque primero se habla y luego se negocia. Es decir, si una vez que se habla se ve que no hay posibilidad de entendimiento, la negociación es imposible, es un imposible físico y metafísico. Entonces, yo lo que le pregunto es cuándo va a reconocer que al menos el señor González Pons, y yo sé que fue así, que nada más hablaron, habló con ellos. Yo no tengo por qué negarle a usted que compañeros, no solo al que usted se refiere, ha hablado con Junts, nunca lo hemos negado. No, usted no, sí, pero otros compañeros de partido, sí. Bueno, nunca lo hemos negado, sino cómo nos podemos enterar de lo que piden. Y cuando yo digo en las Cortes que no ha salido y no he negociado mi investidura
porque para mí la amnistía es una línea roja que no podía admitir. Eso mismo dicen los señores de Junts. El señor Sánchez empezó con esas carcajadas, en fin, tan histriónicas, ¿no? Bueno, pues que es la verdad. A mí los señores de Junts no me han mentido, a mí me ha mentido Sánchez. Pero ¿hemos hablado con Junts? Sí. ¿Hemos negociado con Junts? No. Y prueba de ello es que usted me está haciendo esta entrevista como presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, no como presidente del gobierno, ¿no? Pero no hemos negociado en ningún caso con Junts porque lo que nos planteó en las conversaciones que hubo, pues no es negociable en nuestra opinión. Nosotros no podemos negociar la soberanía nacional, no podemos negociar el incumplimiento de la Constitución, no podemos negociar la quiebra del principio de igualdad ante la ley, no podemos negociar, en definitiva, la dignidad de un país. Si alguien tiene problemas con la justicia, lo que tiene es que saldar sus problemas con la justicia, pero nosotros no podemos hacer una cacicada de este tamaño, que es decirle a un partido político cuyos dirigentes se han fugado de un país, del nuestro, que tienen causas pendientes ante el Tribunal Supremo, que si entran en España van a ser detenidos, que yo, si usted me hace presidente del gobierno, pues me voy a cargar la independencia judicial, le voy a decir a su abogado que me redacte el Código Penal y le voy a decir a usted que me diga qué ley de amnistía la Carta quiere, ¿no? Y esto no lo voy a hacer. Entre los principios y el poder, siempre los principios. Por tanto, bueno, nunca hemos negado, ni lo vamos a hacer, que hemos hablado con Junts y no pudimos, ni podemos negociar con Junts. No, si eso lo reconocen ellos. Y luego yo lo que le quiero plantear es que, en fin, la toma de temperatura ha seguido. No, a ver, nosotros hemos hablado y vamos a seguir hablando todas las veces que nos llamen o cuando nos interese llamar nosotros. Oye, ¿qué vais a hacer con esto? ¿Qué opináis sobre esto? Pues yo creo que hoy se han abstenido en el Congreso de los Diputados en 2 votaciones, las hemos ganado nosotros. Bueno, claro, por supuesto. Ahora, estamos en un régimen parlamentario, Junts tiene 6 diputados, tienen menos votos que nosotros, 7, menos votos que nosotros en las elecciones generales. Nosotros representamos a más catalanes que Junts en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Nosotros representamos a más catalanes que Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, si quieren hablar sobre Cataluña o sobre el resto de España, sobre el resto de España normalmente no les preocupa, no les interesa, porque les da igual cómo vaya la política española. Es más, probablemente cuanto mayor inestabilidad mejor para ellos, pero cuando quieren hablar de asuntos generales, nosotros podemos hablar con los portavoces, como no puede ser de otra forma. Ahora bien, si usted me dice, ¿usted está dispuesto a pasar de poder hablar con Junts a poder negociar con Junts? Pues verá usted, si Junts se quiere someter a la Constitución, sí. Si Junts sigue por fuera de la Constitución, no. Si ellos renunciasen a la vía unilateral y reconocieran que el 1 fue un error, ¿les daría el indulto? Mire, fíjese, aquí se habla mucho de la reconciliación. Sé que hubo lío con la célebre comida en el restaurante España, que por cierto se come de maravilla en Lugo, pero yo le tengo que hacer la pregunta aquí en On The Record. Mire, que no sé quién estuvo en el restaurante España de Lugo, pero en fin, hubo lío. No, hubo muchos periodistas, estuvieron por allí. ¿Estuvo usted allí? Yo no puedo, claro, el problema es que si yo le digo que estuve, entonces estoy incumpliendo el Off The Record. Entonces, no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. A mí no me gusta incumplir los compromisos, ¿no? Lo que sí le digo es que he visto toda una campaña montada por el Partido Socialista durante las elecciones gallegas que intentaban decir que yo estaba de acuerdo con la amnistía y con los indultos, pero que no me había dejado Vox pactar la amnistía y los indultos, ¿no? Bueno, intentó decir el Partido Socialista que yo me había convertido en un independentista. Pero claro, el problema es que se lo contaron a los gallegos. Y claro, los gallegos, hombre, me conocen, ¿no? Y entonces no le creyeron. Y incluso más. El Partido Socialista intentó montar un plebiscito con las elecciones gallegas y el resultado fue 40 Partido Popular, 9 Partido Socialista. El peor resultado de la historia, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre. Mire, yo creo que a los políticos se les da de juzgar por lo que hacen. Y yo lo que he hecho es evitar que gobierne el independentismo en Barcelona, evitar que gobierne Bildu en Vitoria y evitar que Bildu dirija la Diputación Foral de Guipúzcoa. Esto es lo que he hecho. Por tanto, lo que he hecho es evitar que el independentismo gobierne
en Barcelona y en Euskadi. Estos son los hechos. Bueno, ¿y en Galicia? Bueno, en Galicia ganándole las elecciones, pero cuando en Guipúzcoa la Diputación la gana Bildu, cuando en la Alcaldía de Vitoria la fuerza más votada es Bildu, y cuando la fuerza más votada es Junts, en la Alcaldía de Barcelona, mis hechos es darle los ayuntamientos al Partido Socialista, el de Vitoria y el de Barcelona, y al PNV, la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por consiguiente, cuando escucho estas cosas, viniendo además del Partido Socialista, pues comprenderá usted que cada vez me reafirmo más que el señor Sánchez no es ni un buen dirigente para España, ni un buen secretario general del Partido Socialista, ni siquiera una persona con la que se pueda pactar algo. ¿Por qué? Porque no tiene palabra. Entonces, decir y mandar a todo su acompañamiento mediático y hacer en las elecciones gallegas, hacerles ver a los gallegos que soy un independentista, que estaba a favor de la amnistía y de los indultos y que Vox no me ha dejado ser presidente del gobierno porque no podía pactar la amnistía, además de ser execrable, es que es una infamia que yo no puedo aceptar. No, sin duda, sí, eso está fuera de toda duda. Pero digo, si usted es presidente y esta gente, los señores de Junts... Sí, efectivamente. Mire, pero usted, yo... renuncian a la vía unilateral, dicen que fue... Una de las razones falsas, evidentemente, por los que el sanchismo dice que han aprobado la amnistía, no quieren reconocer que han aprobado la amnistía porque si no estarían en la oposición, es por la reconciliación. Pero si los independentistas se quieren reconciliar con la ley, a partir de ahí es posible hablar con los independentistas. Si se quieren reconciliar con la Constitución, con la separación de poderes, con la independencia judicial, si se quieren reconciliar con la unidad de la nación, con el respeto a una nacionalidad histórica como es Cataluña, si se quieren reconciliar, insisto, con la ley, es posible hablar con los nacionalistas independentistas, claro que sí. Pero claro, si ellos no se quieren reconciliar, no es posible. Y yo no me voy a someter, para ostentar la presidencia del gobierno, a buscar unos votos en contra de la soberanía nacional. Esto no lo voy a hacer, ni lo puedo hacer. Entonces, esto está en manos del independentismo. No hay nadie que esté por encima de la ley. Es más, un político debería ser el primero sujeto a la ley. Cuando los políticos nos dan la capacidad, a través de las urnas, de legislar, lo que no puede hacer un político es incumplir la ley que se le exige a los demás. Por consiguiente, a mí me gustaría la reconciliación. La reconciliación pasa porque el independentista se reconcilie con la ley. Y a partir de ahí, si ya somos todos iguales ante la ley, es posible seguir hablando y avanzar. País Vasco, elecciones en un mes. Sí, el Partido Nacionalista Vasco necesita de sus votos para que no gobierne Bildu. ¿Se los dará? Mire, hay... Que eso es un escenario en estos momentos altísimamente probable. Hay claramente Ustedes tienen un buen candidato. Magnífico. Yo creo que sí, creo que Javier de Andrés es un buen candidato, es una persona que ha ganado elecciones, y no es fácil para un miembro del Partido Popular ganar elecciones. Ha sido porque ha ganado las elecciones diputado foral de Álava, y es una persona que ha salido de la política, ha vuelto a la política, y no tengo dudas que es probablemente uno de los mejores candidatos que hemos tenido en la Lehendakaritza. El problema que hemos observado en el País Vasco es que el PNV ha ido mutando, y el PNV tiene una especie de complejo con Bildu y una dependencia con la política sanchista que ha ido descargando de esa visión que tenía el PNV, visión propia del País Vasco, y de su interés por formar parte de decisiones en la política española. Y el PNV lamentablemente se ha metido en una atmósfera muy próxima a Bildu. Lo que estamos viendo pues es que hay dos opciones en las elecciones vascas también, ¿no?
que es el soberanismo con distinta intensidad, PNV y Bildu, y otra vez un partido constitucionalista. El Partido Socialista de Euskadi es un partido instrumental, es un partido que si Ferraz le dice que pacte con Bildu lo hará, y si le dice que pacte con el PNV lo hará. Por tanto, un voto al PSOE es un voto al PNV o a Bildu. Un voto al PP es un voto que asegura que Bildu no gobierna en Euskadi. Por tanto, todos aquellos que no quieren que la política vasca copie lo peor de la política catalana, que haya una fragmentación de la política del pueblo vasco como lo está viendo en Cataluña, y todos aquellos que no quieren el procés en el País Vasco, tienen una papeleta, que es el Partido Popular. Sí, pero... El resto de papeletas son papeletas con distinta intensidad, entre Bildu y el PNV, que prácticamente es pues el secesionismo con distintas marchas o distintas... Pero no parece factible en estos momentos que el Partido Popular gane las elecciones, ni siquiera que sea el segundo, pero sí puede ser la bisagra, puede darse la circunstancia de que los votos del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no den para gobernar, y que ustedes, interviniendo con sus papeletas, hagan que no gobierne Bildu. Sí, yo creo que en este momento le puedo garantizar a los vascos que la papeleta al Partido Popular es la única garantía de que no gobierne Bildu. Una papeleta al Partido Socialista no tiene ninguna garantía. Prueba de ello es que Bildu, después de perder las elecciones gracias al Partido Socialista, está gobernando en Pamplona. Y una papeleta al PNV tampoco tiene ninguna garantía que no gobierne Bildu, porque el PNV y Bildu cada vez tienen más semejanzas, ¿no? Pero nosotros no salimos a ver cuántos diputados vamos a tener y si vamos a condicionar y vamos a poder sumar con el PNV. No. Nosotros, en este momento, le decimos a los vascos: oye, si queréis volver a hablar de liderazgo industrial, si queréis volver a hablar de que el Osakidetza sea uno de los mejores servicios de salud de España, si queremos disminuir la conflictividad laboral en Euskadi, si queremos mejorar el sistema educativo en Euskadi y no ver cómo ha ido bajando de forma constante y continua, si queremos realmente volver a recuperar el liderazgo en muchos sectores económicos y sociales de Euskadi, nosotros tenemos un proyecto. Pero pensar en si vamos a ser bisagra con el PNV, porque si el PNV necesita nuestros votos y así puede gobernar, no empezamos así el partido. Pero si de ustedes depende el día después, Bildu pues no gobernará Euskadi. No, Bildu no va a gobernar Euskadi, ese es un compromiso que tenemos. Nuestros votos no van a facilitar el gobierno de Bildu, pero nosotros queremos... No van a facilitar un gobierno de Bildu. Van a imposibilitar el gobierno de Bildu si podemos, como ha pasado en Guipúzcoa o pasó en Vitoria. Ahora bien, nosotros no salimos aquí a ver si el PNV tiene 28 y nosotros sacamos 10, y entonces 28 más 10, 38, mayoría absoluta. No, porque el PNV que conocimos ha ido mutando. El PNV nos ha echado del gobierno. Después de aprobar un presupuesto hoy, nos echa del gobierno mañana. Y el PNV ha imposibilitado un cambio político en España. Porque necesitábamos 4 votos para la mayoría absoluta, el PNV tenía 5 y nos lo negó. Por tanto, el PNV está de acuerdo con las políticas sanchistas, con las políticas económicas, industriales, energéticas de Sánchez, pues que lo explique. El PNV está de acuerdo con que Bildu gobierne en Navarra, pues que lo explique. ¿El PNV está de acuerdo con el proceso de Cataluña? Pues que lo explique. Nosotros no. Por eso que salimos a decirle a los vascos: oiga, cuidado, Euskadi no está en su mejor momento económico, en su mejor momento industrial, ha perdido el liderazgo en muchos sectores, el desempleo se ha reducido a menor ritmo que en la media de España, el Producto Interior Bruto vasco ha crecido menos que en la media de España. Eso no había ocurrido nunca, pero con las políticas económicas y las políticas industriales sanchistas, que son las del PNV, porque gobiernan juntos, pues ese es el riesgo, ¿no? Lo siguiente, no vamos antes de las elecciones a ver si sacamos 10 y entonces podemos solventar los problemas del PNV. No nuestro objetivo, no es nuestro objetivo. Sí le puedo decir, y le puedo adelantar, porque si no, no sería honesto, que nosotros somos la única garantía de que Bildu no gobierna en Euskadi.
Cambiando de tercio, ayer el presidente del Gobierno se volvió a dirigir a usted en términos muy duros, casi identificándole con el narcotráfico. ¿Qué sensación se le queda cuando por una foto le identifican con un narcotraficante como Marcial Dorado? ¿Qué le responde al presidente del Gobierno? Bueno, yo hacía tiempo que no veía al presidente del Gobierno tan desesperado. Pero yo comprendo que para un presidente del Gobierno que se cree, pues, en fin, por encima de los demás, pues es duro que se presente una persona que viene de una comunidad autónoma y en 1 año y 8 meses le gane todas las elecciones. Una mayoría absoluta en Andalucía, le dejamos sin poder territorial y tenemos más poder territorial en comunidades autónomas que nunca en la historia democrática de nuestro país, le gana unas elecciones generales y le humilla en unas elecciones gallegas. Bueno, pues yo comprendo que a lo mejor no le caigo muy bien, pero bueno, yo estoy representando un proyecto político distinto. Yo siempre he sido mucho más respetuoso con el presidente del Gobierno que el presidente del Gobierno conmigo. Yo jamás me he reído del presidente del Gobierno en el Congreso. ¿Y se ha reído de usted? Que nunca me he reído del presidente del Gobierno. ¿Pero se ha reído de usted? Sí, claro. Hombre, todas las imágenes en la sesión de investidura, cuando empezó con aquella carcajada interminable, pues eso está irónica, ¿no?, en la retina de todos los españoles, ¿no? Entonces, yo al presidente del Gobierno, ¿qué le he pedido? Explicaciones. Llevo 2 sesiones de control. Le dije, a usted lo sabía y lo tapó, no me contestó. Y volví a empezar. Le he preguntado si usted lo sabía y lo tapó, no me contestó. Quiere decir que el que calla otorga. Usted tiene un problema, que su futuro depende de la corrupción política con la amnistía y de la corrupción económica que está en el núcleo de su partido y de su gobierno. Y lo que es curioso es que, además de insultarme a mí por una foto de hace 30 años, que comprenderá usted que me importa cero, pues ha empezado a pedir... fotos que se habrá hecho usted en su vida, bueno, y vaya usted a saber con quién se ha hecho fotos. Claro, le piden fotos por la calle, pues le puede pedir fotos un narcotraficante, un asaltabancos o un violador, claro, es que es... Bueno, cada uno tiene su álbum de fotos y cada uno es responsable, incluso de hacerse fotos con personas que cuando te haces fotos con ellas no tenían ninguna causa en relación al narcotráfico. Lo que pasa es que el presidente, pues una mentira más le da exactamente igual, ¿no? Allá él y su álbum de fotos. ¿Él tiene álbum de fotos? No lo sé. Yo digo que respondo por el mío. ¿Y qué intuye? No lo sé. Digo que respondo por el mío. Y cada vez... Esa cara de pillo que pone, señor... Cuando surgió aquella foto que usted se refiere, lo primero que hizo fue dar una rueda de prensa delante de sus compañeros y pedir una comparecencia en el Parlamento. Eso es lógico. El presidente del Gobierno, después de que nos diga en su manual de resistencia que el señor Koldo es un socialista de raíz, que su secretario de organización actual y el anterior son los que han traído a Koldo al partido, que tiene 6 ministros afectados por el caso de las mordidas, de las mascarillas, y que sus acompañantes en las primarias, todos ellos, están metidos en esa trama, y que además tiene que dar explicaciones de lo que hacen las personas que viven con él en su casa, pues ni ha hecho una explicación, ni ha hecho una comparecencia, y empieza a insultar a todos los demás. Una pregunta, ¿el caso Koldo es el caso Sánchez? Bueno, es evidente que Sánchez tiene, en mi opinión, todavía no sabemos el contenido del sumario, no conocemos el volcado de los 23 móviles del señor Koldo y de los demás de la trama, pero el señor Sánchez está rodeado en su partido, en el gobierno, y veremos si en su casa, del caso Koldo. ¿La señora Gómez, doña Begoña Gómez, es una corrupta? Yo espero que no. Lo que sí es sorprendente es que el señor Sánchez me dice que tengo que cesar yo a la presidenta de una comunidad autónoma porque su pareja está siendo investigada por la agencia tributaria. Yo no podía dar crédito de que me estuviese diciendo esto. Y le dijo, oiga, yo creo que esto en su casa no se va a entender. Y bueno, al final hemos tenido que, finalizado el plazo, he visto cuál es la catadura
del señor Sánchez, he visto que no tiene límites, he visto que no respeta nada ni a nadie, y por tanto hemos tenido que pedir a la Administración del Estado, es decir, a un subdirector general del señor Sánchez, que nos aclare si hay un conflicto de intereses, porque parece ser que el señor Sánchez votó y estuvo en el Consejo de Ministros donde se aprueba el rescate de una aerolínea, compañía esta que ha financiado distintas actividades de forma directa o indirecta de las que se ha lucrado la mujer del señor Sánchez. Por tanto, el problema no es lo que ha hecho la mujer, el problema es lo que ha hecho él. Yo no sé si su mujer ha tenido o no ha tenido alguna actividad irregular. Yo no estoy cuestionando de que pueda tener contratos en universidades o institutos. Lo que sí estoy cuestionando es si esos contratos están financiados por una compañía que es rescatada por el gobierno y que el señor Sánchez, incumpliendo la ley de altos cargos, no se abstiene en la votación, sino que vota a favor del rescate de esas compañías. Eso se llama conflicto de intereses. ¿Y qué le parece que esto lo publicamos en OK Diario hace 3 años, que la señora Gómez, doña Begoña Gómez, sea que dirija una cátedra en la Universidad Complutense sin ser catedrática, sin ser profesora y sin ni siquiera ser licenciada universitaria? ¿Qué le parece? Pues a mí, de entrada, y sin conocer cuáles son las normas de la Complutense, a lo mejor cumple los requisitos, no creo que diga mucho de que una persona que no tiene un título universitario homologado pueda dirigir... No, ni homologado ni sin homologar, no tiene títulos universitarios. Pues, insisto, que no tenga un título universitario homologado o no tiene títulos, que no lo sé... No, tiene titulillos, títulos no. Pues dirigir una cátedra en una universidad pública del prestigio de la Complutense, pues me parece cuando menos que merece una explicación. Yo, desde luego, si estoy en ese caso, es lo primero que hubiera dicho y lo que le hubiera dado. Yo no puedo aceptar que si vivo con una persona que es mi mujer en el Palacio de la Moncloa y hay alguna sombra de duda sobre la actividad de mi mujer y sobre mis decisiones en el Consejo, tengo que inmediatamente convocar una rueda de prensa y dar la cara y explicarle a los ciudadanos de mi país qué es lo que hace el presidente del gobierno y qué es lo que hace mi pareja o mi mujer en relación con las actividades económicas que tenemos los dos. Es que eso es lo que exige la ley. Y aunque no lo exigiese la ley, eso es un tema de un mínimo principio moral y ético. Por consiguiente, cuando observo que le piden la dimisión a una presidenta autonómica por lo que ha hecho su novio, incluso por lo que he visto antes de conocer a esa presidenta autonómica, no puedo más que acreditar que el listón tan alto que ha puesto Sánchez le llevaría consigo a su dimisión. Lo de la señora Armengol, la tercera autoridad del Estado, como presidenta de las Islas Baleares, es decir, descubre que hay mascarillas fake, que se las ha vendido la trama, y tarda 3 años en reclamar el dinero, en lo que yo creo que es un acto de prevaricación de libro, y lo hace el día antes a dejar el cargo en manos de Marga Proens, que es quien había ganado las elecciones en Baleares. ¿Eso es corrupción? Mire, yo lamento porque me sabe mal hablar de expresidentes de comunidades autónomas porque fuimos colegas durante mucho tiempo, pero me parece un caso que no tiene ninguna explicación. Porque aceptar mascarillas, con independencia de que no nos quiere decir cómo ha comprado esas mascarillas, cuál fue el contacto, en definitiva, como le han preguntado ustedes, ¿a usted o algún miembro de su gobierno, de su administración, le solicitó el señor Koldo que comprase mascarillas a esta firma comercial? Se lo preguntaron varias veces en la rueda de prensa, no quiso contestar ninguna. Bueno, se entiende que sí. Se entiende que sí. Eso ya es grave. Pero si además de eso se compran mascarillas por 3,5 millones de euros y automáticamente una vez recibidas tienes un informe de salud laboral o de higiene y salud en el trabajo donde te dicen que esas mascarillas son defectuosas, en ese momento y no después hay que devolverlas. ¿Y cómo es posible que si hubiese emitido un certificado diciendo que son correctas, cómo se pide que se financien con fondos europeos y se vuelve a emitir un certificado para que los fondos europeos financien esa compra diciendo que son correctas y cumplen las condiciones y ya? Pero
que no tiene ninguna explicación. ¿Cómo es posible que se deje agotar la legislatura para aparentar que se inicia una reclamación por el importe de la compra? Desde que un cargo tiene conocimiento en una administración pública de que ha comprado cualquier tipo de mercancía que es defectuosa, desde ese mismo instante tiene la obligación de reclamar el dinero indebidamente pagado. Desde ese mismo instante. Una persona no puede decidir, una vez que tiene constancia de que ha comprado una cosa irregular con dinero público, no puede decidir, esto lo voy a requerir en el próximo año o en el siguiente. No. Pero ya el máximo de la irregularidad es, oiga, esto lo hago cuando pierda las elecciones. Y además ni siquiera se lo notifico a la empresa, deja un papel en el expediente. Y además no se lo notifico a la administración entrante. Oiga, pues es evidente que aquí se estaba esperando opción 1, a que caducase la mercancía, que parece ser que caducó, a darle más argumentos a la empresa de que no quiera devolver el dinero porque se tardó más tiempo del necesario y la mercancía está caducada. O 3, a que desaparezca la empresa y que después pues no haya forma de reclamársela a nadie. Es evidente que aquí ha habido una enorme mala fe, probablemente una evidente negligencia, por no entrar ya si lo que ha habido es algún interés y alguna conducta de prevaricación o de cohecho. Pero esto tiene que ser investigado. ¿Debe dimitir la señora Armengol? Mire, la señora Armengol, las explicaciones que ha dado son manifiestamente insuficientes y tiene dos opciones. O decir que esto lo ha hecho algún cargo de su gobierno sin su consentimiento y denunciar a ese alto cargo del gobierno, o dimitir ella. No hay más. Yo puedo entender que un presidente de una comunidad autónoma no puede poner la mano en el fuego por los 40, 50, 60 directores generales que tiene en su administración, por supuesto. Ahora bien, si no señala a nadie, si no se atreve a decir que el señor Koldo fue el intermediario en la venta de esas mascarillas y dice que no hay ningún responsable y que todo se hizo bien, entonces la responsable es ella. ¿El señor Torres tiene que irse a su casa? El señor Torres está investigando también, ha comprado mucho más que la señora Armengol, parece que ha comprado 12 millones de euros. Sí. El otro día un diputado casi 4 veces más de nuestro grupo le dijo, oiga, ¿usted le ha llamado fulanito de tal? Dijo que no con la cabeza y nuestro diputado, el señor Bendodo, le refiere un pantallazo del sumario diciendo que le ha llamado este señor. Bueno, oiga, si no me equivoqué, el no con la cabeza significa lo mismo que el no de palabra, ¿no? Por tanto, nos ha mentido en el Congreso. Tiene muy mala pinta lo de Canarias. Hay una comisión de investigación abierta en Canarias y yo espero que el gobierno canario llegue hasta el final. Desde luego nosotros, si el gobierno canario no llega hasta el final, llegaremos nosotros en el Senado. ¿El señor Marlaska? Mire, el señor Marlaska tenía que haber dimitido antes de las mascarillas, después de las mascarillas más. El señor Marlaska todavía no nos ha dicho quién o quiénes han dado el chivatazo a la trama. Pero que un ministro de Interior no sepa quién ha dado un chivatazo a su compañero exministro de Transportes, a su compañero ex asesor del Ministerio de Transportes, y que les han avisado que estaban investigando, y esto es público y notorio, y el ministro de Interior no ha dado ninguna responsabilidad, y cuando se le pide, insulta al diputado que pregunta, ¿no? Pero el señor Marlaska debería haber dimitido ya hace mucho tiempo desde la valla de Melilla, desde las informaciones que pasa en el entorno del mundo etarra y del mundo de los prisioneros de ETA, y por supuesto ya la última ha sido ir por la mañana a Cádiz diciendo que todo está correctamente blindada la costa, y por la noche pues asesinan a 2 policías, el AMPA, que funciona en la bahía de Cádiz. Cuando usted sea presidente del gobierno, ¿qué va a hacer con el narcoestado que se está estableciendo en la zona de Cádiz, en parte de la de Málaga, en toda la zona del Estrecho? ¿Qué va a hacer? ¿Va a reforzar el número de guardias civiles? ¿Tiene algún plan en la cabeza? Porque esto es de una gravedad infinita. Nosotros nos hemos reunido con el Sindicato Unificado de Policía, nos hemos reunido con los del Servicio de Vigilancia Aduanera, nos hemos reunido
pues con la policía local, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil que opera en aquella zona, y nos hemos comprometido y lo hemos presentado en el Congreso un plan. Claro que sí, es que ¿cómo es posible que en aquella noche, de las 5 embarcaciones que había en la costa de Cádiz, ninguna estuviese en estado correcto para poder ser utilizada, y se mete a aquellos jóvenes en una Zodiac para que fuesen abordados por una lancha que podía costar 3 o 4 veces más que esa Zodiac, y con una eslora 3 o 4 veces más grande, ¿no? Pero ¿cómo es posible eso? Y por la mañana decir que lo que se había hecho era un gran servicio y que estaba muy bien dotado, ¿no? Un servicio de vigilancia aduanera con unos barcos que tienen que ser mucho más potentes, igual que la Guardia Civil o cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, mucho más potentes que los de los delincuentes. Y tenemos que tener esos barcos y esos helicópteros para que quede claro que en la costa española no entra y sale de una forma absolutamente, en fin, tranquila, este tipo de mercancías. Si es que estaban en la lámina de agua abrigada, poniendo la música a todo meter y riéndose de todo el pueblo, y es el alcalde el que dice: oiga, por favor, sáqueme a estos señores de aquí, que esto es un verdadero escándalo. Había un mar de fondo en el estrecho y se vienen a abrigar a la lámina de agua del puerto. Mire, esto, insisto, esto en nuestro país no puede pasar. ¿Y esto ocurrió por la falta de medios? Es decir, la muerte de los 2 guardias civiles ocurrió por la falta de medios de que disponen para luchar contra las mafias de narcotráfico. Sin duda, por supuesto, y por la falta de efectivos en el cuartel de la Guardia Civil, y por la falta de diligencia, y por la falta de medios materiales, sin ninguna duda. Si usted le hace una entrevista a los guardias civiles del ayuntamiento, perdón, de ese ayuntamiento, les dirá que tienen un coche y salen de 2 en 2. En una zona de enorme delincuencia, en una zona donde lamentablemente hay un paro superior al 30%, y donde hay muchos jóvenes que por trabajar una noche cobran más que sus padres la mitad del año, y ustedes ahí dejan a los guardias civiles pues sin capacidad logística, sin vehículos adecuados, sin embarcaciones correctas. Las cosas que uno escucha en directo de cómo está aquella zona, no solamente la zona del campo de Gibraltar, sino toda la zona de la costa de Cádiz, en su totalidad. ¿Qué le parece el no caso de Isabel Díaz Ayuso? Pues usted, es curioso que en el peor de la trama de Sánchez, pues busquen a una pareja de un político y empiecen a pedir la dimisión de ese político, ¿no? ¿Qué buscan? Empatar, pero no van a empatar, porque la verdad al final le acaba ganando a la mentira. Es curioso el sentido del feminismo que tiene este gobierno, porque hace responsable a una mujer de lo que hace su pareja, incluso de lo que hace su pareja antes de ser su pareja, ¿no? Eso pasaba en el franquismo. Sí. Y antes de Franco. Sí, esto, lamentablemente, lo que pasaba en el franquismo ya lo hemos superado hace 40 años. El problema es que esto pasa aquí y ahora. Que se le pida la dimisión a una presidenta de una comunidad porque su novio, por lo que sabemos, en buena parte de la discusión que tiene con la agencia, es anterior a que fuese su novio, y que se le pida responsabilidad a una señora que lo primero que ha hecho es dar la cara, dar una rueda de prensa, acreditar que no tiene ningún contrato con su administración pública, es decir, con la Comunidad de Madrid, y adicionalmente comparecer en la Asamblea. Oiga, ¿eso es un poco machista para usted, lo que está pasando? No, absolutamente machista. Pero ¿cómo se le puede pedir a una presidenta que dé respuesta de lo que hace su novio? Vuelvo a reiterar que estaba en conversaciones con la agencia tributaria para regularizar, y que yo además no tengo ni que entrar en eso. Es que esto no es un problema político, esto no es un problema del Partido Popular, esto no es un problema del señor Ayuso, esto es un problema de un ciudadano que parece ser es pareja de la señora Ayuso y que tiene cuestiones pendientes con la agencia tributaria. Arréglelas,
Pero ¿qué tiene que ver la señora Ayuso con esto? Otra cosa es que le tuviese la señora Ayuso, entonces estaríamos hablando de otra cuestión. U otra cosa es que la señora Ayuso hubiese tenido contratos con este señor a sabiendas de que no estaba al día con las obligaciones fiscales, con las obligaciones tributarias, que es requisito sine qua non para poder contratar con la administración pública. Pero le vuelvo a reiterar, no está en ningún supuesto de incompatibilidad. En ninguno, no tiene ninguna responsabilidad, ni directa ni indirecta. Y me parece que el caso Ayuso se puede convertir en el caso Montero. Porque es que la vicepresidenta y ministra de Hacienda dice a las 5 de la tarde que, de acuerdo con las informaciones recogidas en los medios de comunicación, el novio de la señora Ayuso, etcétera, etcétera, y resulta que eso no se publicó hasta las 9 de la noche. Oiga, y resulta que está dando información fiscal y tributaria de un ciudadano cuando la ley es contundente para... Es un delito, eso es un delito. Pues digo, por eso, que el caso de la señora Ayuso se puede convertir en el caso de la señora Montero. ¿Es terrorismo fiscal lo que está haciendo el gobierno de España con la señora Ayuso? Yo no sé si la palabra es terrorismo, lo que sí le digo es que la señora Montero tiene que dar explicaciones cómo ha dado esa información. La Asociación de Inspectores de Hacienda de España ha salido de forma contundente diciendo que eso es una falta gravísima y no tenemos ninguna explicación. ¿Quién ha filtrado? ¿La Fiscalía? ¿La Agencia Tributaria? Los dos, señor Feijóo. El primer día la Fiscalía, antes obviamente la Agencia Tributaria, por órdenes de arriba, y luego el Ministerio de Hacienda. Vamos, eso no es una pregunta, es una afirmación, es un hecho incontrovertible. La pregunta que yo intentaba hacerle de forma retórica es quién de la Fiscalía y quién de la Agencia Tributaria. Es evidente que los dos organismos han pasado una información. ¿Usted cree que estos son órdenes de Pedro Sánchez por el tema Coldo, el tema Begoña? Es decir, oiga, pues vamos a ir contra Ayuso. Hombre, que lo que quiere empatar la trama que reside en el corazón de su partido y de su gobierno, quiere empatar a ver quién pasa por allí y podemos, en fin, hacer una cortina de humo a ver si empatamos, ¿no? Y a ver si la gente cree que todos los políticos son iguales y que todos los políticos se llevan mordidas en las contrataciones y que un político tiene 23 móviles y tiene varias pistolas, en fin, pues no, verá usted, no. Pero digo, la mano que mece la cuna del no caso Ayuso es Pedro Sánchez. Mire, yo no sé si el señor Sánchez, si es el señor secretario de organización del Partido Socialista, si es el aparato de comunicación de Moncloa, o si es todo a la vez. Pero por ahí anda, lo que tengo claro es que el señor Sánchez lo sabe, lo consiente y aceptó que se montase este paripé contra la señora Ayuso. No tengo la menor duda. El señor Sánchez es consentidor y prueba de ello es que me pide la dimisión, que yo haga dimitir a la señora Ayuso. Por tanto, el señor Sánchez está otra vez en el centro de esta trama mediática en contra de la señora Ayuso. ¿Hace cuánto que no habla con el señor Abascal? Pues poco, porque le he saludado en esta sesión de control, vamos, en el pasillo, ¿no? Nos hemos saludado cordialmente como hacemos siempre. Pero digo, ¿en privado? En privado, no, pues hace bastante tiempo, sí, es verdad. ¿Cómo valora, 8 meses después, cómo están funcionando los pactos de gobierno en las diferentes comunidades autónomas, en los diferentes ayuntamientos, diputaciones, etcétera? Pues con carácter general yo no tengo ninguna queja de alcaldes o presidentes de diputación, pero bueno, sobre todo de presidentes autonómicos, que son con los que despacho con mayor frecuencia, ninguna queja, no tengo ninguna cuestión preocupante. Creo que hay estabilidad, que los gobiernos están funcionando de forma correcta, estamos cumpliendo nuestro programa electoral y por tanto yo creo que hay estabilidad en esos gobiernos en base a esos pactos. Y como ya queda poco para que haya elecciones generales, por lo que indican todos los acontecimientos recientes, ¿sigue con la idea de no meter a Vox en el gobierno de España si necesita su concurso para ser presidente del gobierno? Sí. Sí, sigo con esa idea. Creo que en este momento España necesita un proyecto reformista, un proyecto europeísta, y creo que Vox, al menos lo que está haciendo en el Congreso de los Diputados, no se puede considerar una acción reformista y una acción europeísta. Creo honradamente que España necesita cambiar el gobierno por encima de todo.
Es una urgencia nacional cambiar este gobierno y para eso necesita un partido transversal que recoja muchos votantes del Partido Socialista que no del Partido Sanchista y todo el espectro de centro y de centro derecha que tiene España. Lamentablemente no he visto el interés de Vox por confluir en esas políticas y lamentablemente, y lo tengo que decir desde la cordialidad y desde el respeto al líder de Vox, no tiene mucho sentido que un tercio, un 40% de las intervenciones de los diputados de Vox sean para criticar al Partido Popular y a Feijóo. A mí no me preocupa que me critiquen, a mí lo que me preocupa es que no se den cuenta que Vox no está, en mi opinión, en el Congreso de los Diputados para criticar al PP, sino para hacer la oposición a Sánchez. Yo no critico a Vox, no forma parte de mi discurso político. Mi discurso político es hacer que Sánchez deje de manipular y deje de utilizar España para sus, digamos, su interés por el poder, su especie de obsesión por el poder, ¿no? El poder que consiste, bueno, en estar en la Moncloa, porque realmente después de casi un año de legislatura, cuando acaben las elecciones, pues hemos visto que esta legislatura no ha empezado. Pero en fin, quiero decirle que mi relación con el señor Santiago Abascal es de absoluto respeto, y yo diría, de cordialidad y simpatía, pero yo no coincido con su proyecto político. ¿Y ve con envidia lo que está pasando en Portugal? Que parece ser que va a gobernar la derecha con el apoyo pasivo, centro-derecha con el apoyo pasivo del Partido Socialista. Claro, lo que ha pasado en Portugal, si se trasladase aquí, el señor Sánchez ya hubiera dimitido, porque el señor Costa dimite porque algunos miembros de su gobierno son investigados, ¿no? Bueno, el señor Sánchez hubiese dimitido y en segundo lugar, pues el señor Sánchez estaría en la oposición, porque el Partido Socialista, que solo tiene una desventaja de 2 escaños sobre el partido homónimo al Partido Popular en Portugal, ya le ha dicho que va a dejar gobernar para que no tenga que pactar con Chega, ¿no? Por tanto, bueno, ya me gustaría a mí que el nivel ético y el nivel de responsabilidad del Partido Socialista portugués fuese el del Partido Sanchista, pero es exactamente lo contrario. Por tanto, sí, creo que en Portugal es un buen planteamiento. Fíjese, estamos intentando construir un proyecto europeo, es muy complicado, pero es imprescindible. Partidos antieuropeístas, partidos que no creen en la transferencia de una parte de la soberanía de los Estados miembros al gobierno europeo, es muy difícil construir un proyecto político con este tipo de partidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en todo caso qué es lo que ocurre en las elecciones europeas y vamos a ver si el Partido Popular Español puede ser la segunda delegación más importante del Partido Popular Europeo tras los alemanes, ¿no? Eso sería bueno, en mi opinión, para España y sería bueno para el Partido Popular. Y la última, ya muy rápido, ¿será la señora Gamarra la candidata en las europeas? Hombre, pues eso sí que es una pregunta que yo ni siquiera he pensado la respuesta. Bueno, no le queda mucho tiempo. Sí. Espabile. Pero usted, a mí si me pregunta usted en este momento, pues le diría que no. Y yo creo que dentro de 15 días le voy a seguir diciendo lo mismo. Pero fíjese, estábamos intentando reflexionar sobre el resultado extraordinario de Galicia. Al cabo de unas horas, días, se convocan las vascas. Cuando estamos ordenando la campaña de las vascas, se convocan las catalanas ayer, y cuando estábamos ordenando las europeas, pues ahora resulta que ya tenemos que ordenar las catalanas. Por tanto, no, pero en fin, yo estoy contento con lo que está haciendo la secretaria general del partido, y la verdad es que ni hemos hablado de ese supuesto, ni a mí se me ha ocurrido. Le soy así sincero. ¿Perdón? Que ocurrírsele se le habrá ocurrido, no, si pensara en eso. No, honradamente no. Creo que tenemos mucha gente para la lista. Ahí no le oculto que la carpeta es muy gorda porque hay muchas solicitudes,
pero tenemos muchos más candidatos para el Parlamento Europeo que candidatos que, en mi opinión, cumplan los requisitos de ser un secretario o secretaria general del partido. Pues nada más, señor Feijóo, muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias.